Escuchen detenidamente. Nosotros comenzamos el estudio de la lógica y fundamentalmente comenzamos el estudio de cada estructura lógica. Comenzamos con esta que se llama concepto. Habíamos dicho que esta estructura mental tiene una materia y esta materia es el objeto. Y mi objeto puede ser un objeto mental y un objeto extramental. Pero también habíamos dicho que aparte de la materia, esta estructura tiene una forma. Y la forma es el señalar. ¿Qué implica cuando digo señalar? Es un acto intelectual por el cual la inteligencia representa un objeto o lo hace presente a sí misma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta? Para poder explicar el juicio. Porque miren, cuando yo comienzo el estudio de la segunda estructura mental, que es el juicio, descubro que el juicio tiene una materia. ¿Y quién es la materia? El concepto. Así como acá digo, no puede haber concepto sin objeto, porque el concepto se tiene que referir a un objeto. Aquí voy a decir que no puede haber juicio si no tengo conceptos previos. ¿Entienden? El hecho de que el concepto es la materia del juicio, nosotros vamos a establecer lo siguiente: no hay juicio posible sin conceptos previos. ¿Sí? Es imposible armar un juicio si yo no tengo concepto. Es imposible armar un concepto si yo no tengo el objeto. Esto lo vamos a retener para luego avanzar en la explicación. Pero sobre todo, cada estructura, si bien se relaciona, se diferencia de la otra. Y se diferencia fundamentalmente por la forma. ¿Y cuál es la forma del juicio? La forma del juicio es afirmar. ¿Pero qué implica el afirmar? El afirmar es un acto intelectual por el cual la inteligencia relaciona necesariamente dos conceptos y afirma uno de ellos. O vamos a poner para afirmar uno de ellos. Esto es el juicio. Miren cuán distinto es esto. Pero ¿saben por qué es difícil esta? Porque nosotros no pensamos conceptos. Nosotros directamente trabajamos con los juicios. La mayor parte de nuestra vida está acá. Pero yo para llegar a esta estructura necesito esto. El gran problema de la comprensión lectora, ¿sí?, parte cuando esta no está bien fijada. Y ya lo vamos a ver para que ustedes puedan entender por qué en este instante yo les estoy diciendo lo que les acabo de decir. Digo que es un acto por el cual mi inteligencia tiene que relacionar necesariamente dos conceptos para afirmar uno de ellos. Ahora bien, de aquí también voy a extraer lo siguiente. Cuando la inteligencia afirma, establece una composición, una adecuación que puede
ser negativa. Perdón, que puede ser afirmativa. Y esto que lo acabo de señalar, yo lo voy a, en cierta manera, lo vamos a sintetizar con una fórmula. Y la fórmula sería S es P. ¿Por qué le digo esto? Me dice que el juicio tiene que afirmar, y yo para afirmar fundamentalmente necesito de un nexo lógico. Este nexo lógico puede ser un verbo copulativo o un verbo atributivo. Es decir, si el verbo no está, no voy a tener juicio. ¿Por qué? Porque no puedo afirmar, porque no puedo establecer una relación. ¿Entienden? Por eso es que esto es importante. Para la lógica, siempre han sido por excelencia los verbos copulativos, que son, por ejemplo, el ser y el estar. Los verbos atributivos, por ejemplo, puedo poner leer, escribir, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que este verbo atributivo se tiene que reducir a este en última instancia para poder analizarlo al juicio. Ya lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces, por eso yo pongo la fórmula S es P. ¿Se acuerdan cuando yo le expliqué al inicio cuál era una de las diferencias entre la lógica clásica y la lógica moderna? Pasaba por el lenguaje. Y habíamos dicho que la lógica clásica, para poder llevar a cabo el objetivo de analizar las estructuras lógicas, usa el lenguaje históricamente constituido y en cierta manera se parece mucho a la lengua. Pero también la mente, ¿sí? Cuando la inteligencia, ¿sí?, afirma una división, separación, no adecuación, ¿sí? Y vamos a agregar algo que acá no coloqué, una adecuación entre conceptos, coma, puede ser negativa. Y lo vamos a expresar igual que acá, con una fórmula. Y dicha fórmula va a ser S no es P. ¿Por qué? Porque cuando mi mente afirma una división, una separación, una no adecuación que es negativa, yo voy a usar una expresión, y en este caso va a usar una expresión gramatical que es la partícula no. Pero también puedo usar, ¿sí?, o utilizar otras equivalentes, ¿sí?, que ya lo vamos a ver. ¿Estamos? Decimos que el concepto tiene una materia. A mí me dan la materia, supóngale, libro, ¿sí?, hojas. Me dan estos conceptos. Así son conceptos, no hay juicio. Mi mente tiene que relacionarlos, tiene que componer, tiene que adecuarlo o tiene que separarlo, dividirlo o no adecuarlos. Y entonces mi mente lo que va a señalar va a decir: todo libro tiene hojas, ¿sí? Algunos libros tienen hojas. Por ejemplo, una hoja no es libro. Mientras que aquí estoy realizando una composición, una adecuación, y por lo tanto mi juicio es afirmativo. Aquí estoy estableciendo una división,
una separación, una no adecuación. Y entonces mi juicio es negativo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces eso tengamos presente. ¿Sí? Y acá está el juicio. ¿Ven? Donde tengo el sujeto, tengo un verbo y tengo un predicado. Sí o sí tiene que estar el verbo. Miren, yo le decía acá que puedo escribir un juicio con verbo atributivo, porque cuando hablo nosotros usamos cualquiera de los dos. Entonces yo digo así: Juan lee un libro. ¿Sí? Esta expresión, este juicio que tiene un verbo atributivo, yo lo tengo que llevar al juicio con un verbo copulativo. Y entonces va a decir: Juan está leyendo un libro. Y entonces ahora puedo analizar el juicio. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, vamos a ver, a partir de esto que acabamos de señalar, nosotros ahora podemos establecer otras cuestiones fundamentales. Cuando decimos que el juicio es afirmar, vamos a decir: el juicio no es una mera acumulación de conceptos. ¿Por qué? Yo puedo poner acá, supongamos, mesa, silla, cama, ropero, mueble, objeto. Estoy acumulando conceptos, pero no tengo juicio. El juicio solamente va a aparecer cuando yo afirme. Y yo, para afirmar, para establecer una relación entre dos conceptos, necesito del verbo. Por ejemplo, vendría a ser, el juicio comienza a ser cuando hay una mesa y dice: ahí está la mesa. Exactamente. Porque ahí vos usas el verbo estar, que te permite relacionar, y al relacionar vos estás afirmando. Claro. ¿Sí? Ahora, teniendo en cuenta esto que acabamos de señalar, nosotros vamos a tener en cuenta, ahora vamos a definir al juicio. ¿Cómo lo vamos a definir al juicio? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir: es la relación. Miren que voy tomando cosas que ya pusimos acá. Es la relación, pero no tiene que ser cualquier relación. Es la relación enunciativa, declarativa, aseverativa entre dos conceptos que puede ser afirmativa o negativa. ¿Sí? Tengan presente esto fundamental. ¿Por qué? Porque en la lengua a nosotros nos han enseñado que hay distintos tipos de oraciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, una oración interrogativa, una oración imperativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa, exclamativa, ¿sí? Pero esas oraciones nunca van a ser juicio. ¿Por qué? Porque ese tipo de oraciones no enuncian, no declaran y no aseveran. Porque la palabra declarativa quiere decir expresar algo con precisión. Aseverar es lo mismo que declarativa, son sinónimos. Enunciar cuando vos expresas algo, ¿sí?, claramente y con precisión. En cambio, cuando vos preguntás, no enunciás, no declarás, no aseverás, simplemente estás interrogando. ¿Entienden? Por eso las oraciones, vuelvo a repetir, las oraciones interrogativa, desiderativa, imperativa, exclamativa, dubitativa, nunca van a ser juicio. ¿Estamos? Ahora, a partir de esta definición, también vamos a señalar lo siguiente, ¿sí? Vamos a señalar que el juicio tiene un correlato objetivo.
Y es acá donde se sigue relacionando con el concepto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? El concepto puede ser un objeto mental o un objeto extramental. ¿Se acuerdan cuando lo clasificamos a los conceptos? Decíamos concreto, abstracto, ¿sí? Positivo, negativo. ¿Estamos? ¿Por qué? Decir que el juicio tiene un correlato objetivo quiere decir que el juicio, ¿sí?, a través de los conceptos se refiere a los objetos representados por ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Y ahí es donde entra a jugar la comprensión lectora, ¿sí? Si yo no tengo en claro el concepto, y sobre todo que el concepto se refiere a un objeto, entonces no voy a tener claro que el juicio, si bien trabaja con el concepto, pero tiene que tener en cuenta el objeto sobre el cual se refiere dicho juicio. Yo digo, miren, ¿sí?, este correlato objetivo puede ser material, y yo digo así, miren, la mochila es amarilla, ¿sí? Yo digo, puede ser espiritual el correlato. Entonces digo, el alma es inteligible, ¿sí? Digo, por ejemplo, puede ser concreto, ¿sí? Y en este caso digo, la mesa es un mueble. Puedo decir, ¿sí?, que el correlato puede ser abstracto. Y voy a decir, la justicia es una virtud. O puede ser, miren, idéntico o distinto del yo. Y en este caso voy a poner, por ejemplo, yo pienso, que es idéntico a yo, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos, por ejemplo, ahí nosotros tenemos el correlato. El juicio no se refiere simplemente al concepto, se refiere al objeto que está representado por este concepto. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Estamos? Piensen ustedes cuando averiguamos el otro día, cuando trabajamos concepto y pusimos la palabra piercing, nosotros pensamos que la palabra piercing hacía referencia aquí al objeto, al arete, con distintas formas que uno se colocaba, y en realidad descubrimos que era la perforación que se realiza en una parte del cuerpo. Entonces, el juicio se va a referir al piercing, pero no en cuanto lo que nosotros pensamos, sino en cuanto a lo que es a la perforación que se realiza en el cuerpo. ¿Qué más vamos a señalar de esto? Fíjense en lo siguiente. A partir de la definición que hemos dado del juicio, a partir de esta definición, nosotros tenemos que distinguir los elementos del juicio. ¿Y quiénes son los elementos del juicio? Por un lado, un concepto sujeto. ¿Por qué? Porque va a estar aquí. Vamos a decir, nexo lógico y el concepto predicado. ¿Sí? En mi mente yo lo tengo, ¿sí? Ahora, vamos a ver que a partir de estos elementos yo voy a establecer también la estructura del juicio. Y dicha estructura del juicio voy a establecer la relación que se establece entre ellos y lo que es cada uno dentro de la estructura. Vamos a comenzar con el concepto sujeto. Y vamos a decir, es
aquel sobre lo que la mente va a afirmar. ¿Sí? Vamos a decir, recibe la predicación lógica. ¿Sí? Podemos agregar otra característica más en este sentido. Y podemos decir, hace referencia al objeto que representa. ¿Sí? Pero también en la estructura tiene que estar mi nexo lógico. ¿Y quién es mi nexo lógico? El verbo. Este verbo tiene la función enunciativa, declarativa, aseverativa. ¿Por qué? Porque es el que tiene que relacionarme a este con el otro que sigue, que es el concepto predicado. Mientras que aquel sobre lo que la mente va a afirmar, el concepto predicado sería, es la afirmación. ¿Sí? Mientras que acá digo, vamos a decir así, vamos a cortarlo, es lo que se afirma del concepto sujeto. O de otra manera, es lo que se dice o se aplica del concepto sujeto. Ahora, esto hasta aquí es mental, esto lo hago dentro de mi cabeza. Por tal motivo, estos elementos y esta estructura tienen que encontrar una forma de expresión. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma de expresión? Vamos a decir el conjunto o un conjunto de palabras. Y a este conjunto de palabras nosotros la llamamos proposición. Entonces, ¿cuál es la forma de expresar, la forma verbal de expresión del juicio? Es la proposición. Y esta proposición tiene su estructura. ¿Y cuál es su estructura? Obvio, el sujeto más un verbo más un predicado. ¿Sí? Esa es la estructura. Pero también vamos a tener en cuenta, hace rato yo les planteé a ustedes, le dije que el juicio tiene una forma. ¿Y cuál es la forma del juicio? Afirmar. ¿Sí? Pero este afirmar es la función también que tiene el juicio. ¿Por qué? Porque cuando el juicio afirma, lo que afirma puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Ahora, vamos a ver, para terminar la idea, ¿cómo establezco la verdad o la falsedad? La puedo establecer de dos maneras. En primer lugar, cuando la relación que se establece entre el concepto sujeto, el concepto y el concepto predicado es conforme a la realidad de las cosas, el juicio será verdadero. ¿Sí? El juicio será verdadero. Ahora, si la relación que yo establezco entre, ¿sí? Si la relación que yo establezco entre el concepto sujeto y el concepto predicado no es conforme a la realidad, el juicio es falso. ¿Sí? Yo digo así, miren, digo, a ver, la mesa es un mueble. Esta relación
¿Es conforme a la realidad de las cosas? Sí. Por lo tanto, mi juicio es verdadero. Pero si yo digo así, el blanco es negro, esto ¿se puede corroborar o ser conforme a la realidad? No. Por lo tanto, es falso. Pero también vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando la relación, ¿sí?, entre el sujeto y el predicado, ¿sí?, es coherente o consistente, se dice que el juicio es verdadero. ¿Y qué quiere decir consistente o coherente? Vamos a decir, el sujeto no excluye al predicado. Aquí no voy a corroborarlo al juicio en la realidad. Aquí simplemente voy a analizar la palabra, el concepto que está en mi sujeto y el concepto que está en mi predicado, y que ambos no se excluyan. Entonces voy a decir, por ejemplo, el ave es un animal. Este no lo excluye. Por lo tanto, este juicio es verdadero. Pero si yo digo, miren así, el cuadrado, ¿sí?, es círculo, mi juicio ahí es verdadero o es falso. El cuadrado es círculo. ¿Mi juicio es verdadero o es falso? En este caso, mi juicio es falso. ¿Por qué? Porque el concepto cuadrado excluye al concepto círculo. Ahora, si yo digo así, miren, algún cuadrado no tiene 4 lados iguales. ¿Cómo es mi juicio? ¿Verdadero o falso? En este caso, mi juicio es falso. ¿Por qué? Porque este y este son lo mismo. ¿Sí? Acá, este y este son coherentes. ¿Sí? Para que un juicio negativo sea falso, lo que yo coloco en mi sujeto y en el predicado tienen que ser opuestos. Entonces digo, miren, así, algún triángulo no es círculo. Entonces esto y esto son opuestos. Por lo tanto, mi juicio va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces de esa manera hemos desarrollado la primera estructura.